Andalucía es una región escasamente favorecida por las lluvias y sobre la que pende con harta frecuencia la espada de la sequía. La mayor parte de las marismas andaluzas se agrupan en torno al Golfo de Cádiz. Esta zona es baja y arenosa, y en ella desembocan los principales ríos de la comunidad, incluyendo el Guadalquivir. Estos factores han inducido la formación de buen número de marismas que, por su posición geográfica, son fundamentales para las aves acuáticas europeas. Todas estas áreas marismeñas tienen o han tenido antes de su transformación y contaminación una notable riqueza piscícola y marisquera, como corresponde a zonas ricas en nutrientes donde se reúnen los ecosistemas fluvial y marino. Las marismas del río Piedra se encuentran en la provincia de Huelva. Su estado actual es bastante bueno, sin apenas transformaciones, rodeando su lado sureste masas forestales de pinos. Cierra las marismas por el sur la barra de arenas y dunas de Nueva Umbría, que forman una península de blanquísimas arenas de unos 9 kilómetros de longitud y anchura variable entre 200 y 400 metros. Las marismas de los ríos Tinto y Odiel están caracterizadas por un complejo ecosistema de islas y canales de profunda influencia mareal. Tienen unas 3.000 hectáreas de superficie y son las más afectadas por la contaminación. En las últimas décadas han aumentado los vertidos procedentes de las minas situadas aguas arriba, convirtiendo el río Tinto en un cauce carente de vida. Por otra parte, la formación de grandes depósitos de yesos y escorias producidos en la zona industrial de Huelva han convertido la orilla izquierda en un polvoriento desierto. Hoy en día las marismas del río Tinto son el mejor ejemplo de degradación de una zona húmeda. Son un auténtico basurero. En mejor situación se encuentran las marismas del Odiel. La compleja red de canales e islas, así como su extensión, las convierten en las marismas de mayor importancia en Andalucía después de Doñana. En estas marismas destaca la isla de Enmedio, con importantes colonias de garzas y espátulas. Durante los pasos migratorios, las marismas del Odiel juegan un papel estratégico, sobre todo para estas pequeñas zancudas que conocemos como limícolas. Estas activas avecillas son unas incansables viajeras que van costeando a lo largo de medio mundo 2 veces al año. Una en primavera, hacia las zonas de cría situadas en el norte de Europa. La otra en otoño, hacia el sur, donde se encuentran sus cuarteles de invernada. Chorlitejos, correlimos y archibebes son algunas de las especies más representativas que se pueden observar en la zona. Los cormoranes grandes pasan el invierno comiendo peces y secándose al sol. Las cigüeñuelas están presentes en las marismas del Odiel durante todo el año. Además, se reproducen habitualmente y en buen número cada primavera. Las cigüeñas crían en antiguas torres de alta tensión. Las marismas son los lugares más productivos del planeta.
En ellas la comida abunda, y las aves, como la pagaza piquirroja y las garzas reales, se aprovechan de ello. Un pájaro ligado a las marismas del Odiel es el charrancito, una especie de golondrina de mar con una especial habilidad para pescar. Cría en zonas arenosas construyendo un pequeño hueco en el que coloca los huevos. En estas marismas hay una importante colonia de esta especie. La principal agresión a estas marismas la constituye el cinturón industrial de la ciudad de Huelva. Gran cantidad de vertidos tóxicos van a parar a sus aguas, sin que se tomen las medidas necesarias para su control. Las últimas agresiones las constituyen la transformación de 1.300 hectáreas en salinas y una carretera para la construcción del Muro del Espigón en Saltés. Al sur de las anteriores se localizan las marismas de San Fernando y Chiclana, transformadas en su mayor parte en salinas, siendo famosa la gran producción de sal de la zona. La fauna que acoge esta zona húmeda es notable, destacando las abocetas y teniendo una relación muy directa con las marismas de Barbate. Estas marismas de Barbate eran la continuación y salida hacia el mar de la laguna de la Janda, desecada hace varias décadas. Del conjunto de lagunas andaluzas desaparecidas, destaca en primer lugar la de la Janda, en Cádiz. Esta laguna, que poseía una extensión de 40 kilómetros cuadrados, era la más importante de España. Máxime cuando por su extensión, clima y emplazamiento geográfico cercano al estrecho de Gibraltar, era un lugar privilegiado en los viajes migratorios de las aves europeas y una productiva zona de cría. En Cádiz existe un importante y extenso complejo lagunar del que resalta la Laguna de Medina, cercana a Jerez de la Frontera, la segunda en importancia de la región. Es uno de los últimos humedales donde vive la mítica focha cornuda. Al ser sus aguas permanentes en verano, cobran una capital importancia al actuar como refugio de grandes concentraciones orníticas que escapan de las lagunas que se secan en verano, y especialmente de las marismas del Guadalquivir, que de forma natural pierden el agua en esta época. La provincia de Córdoba posee la tercera laguna andaluza en importancia para la fauna, especialmente para las aves. Esta laguna es la de Zóñar. De forma rectangular, tiene 40 hectáreas de superficie. Es una laguna esteparia y de carácter endorreico. La importancia de Zóñar reside en que es el núcleo reproductor más importante de malvasías en España y por tanto en Europa. En invierno es frecuente observar
una cincuentena de ejemplares y varios centenares de anátidas de otras especies. Las lagunas de la provincia de Huelva que todavía subsisten son la del Portil y la de Santa Olalla, esta última dentro del Parque Nacional de Doñana. En la costa de Almería se encuentran el grupo de lagunas de El Sabinar y la Albufera de Adra, muy amenazada por la presencia de invernaderos. Las 200 hectáreas de salinas semiabandonadas del Cabo de Gata son la zona húmeda más importante, sirviendo como lugar de reproducción a gran cantidad de limícolas como cigüeñuelas y abocetas, siendo también importante como punto de apoyo en la migración de especies acuáticas. La laguna andaluza de mayor extensión e importancia es la de Fuente de Piedra. Situada en la provincia de Málaga, tiene 1.400 hectáreas de agua salada de escasa profundidad. Es una laguna de origen endorreico, alimentada por agua de lluvia y algunos aportes de pequeños arroyos. La vegetación que rodea la laguna lo hace en bandas paralelas y concéntricas, siendo la más cercana a la lámina de agua dominio de las plantas halófilas. Entre estas destacan las salicornias. También ocupan las bandas y diques emergidos en el interior de la laguna. Las comunidades de las Ramblas, situadas en el canal periférico construido para evitar el paso del agua de la laguna a los cultivos, la forman plantas leñosas como los taráis, que también se localizan en las cercanías de los arroyos. Junto a ellos, existen comunidades de juncos en los lugares periféricos y que nunca se encharcan. La laguna de Fuente de Piedra es, sobre todo, importante por acoger la mayor concentración reproductora de España de un ave peculiar por su forma y costumbres, el flamenco. Un somero estudio de las características morfológicas del flamenco permite deducir que es un ave de hábitos acuáticos, debido a sus largas patas que utiliza para vadear las aguas. El pico, complejo y de forma muy peculiar, está especialmente adaptado para la filtración de partículas nutritivas, crustáceos y otras materias orgánicas que quedan retenidas entre las lamelas. El ciclo reproductor comienza en marzo, con la continua y masiva afluencia de individuos adultos. Algunos años el número de parejas que crían en la laguna se acerca a las 10.000, teniendo entonces más importancia que la Camarga, el primer lugar europeo. La densidad de nidos de la colonia suele ser de 2 por metro cuadrado, lo que nos da una idea del aspecto superpoblado que ofrece el espigón central de la laguna de Fuente de Piedra en pleno mes de mayo, cuando se han construido unos 10.000 promontorios. Los nidos son montículos de barro de 20 a 40 centímetros de altura y en cuya cúspide se sitúa un pequeño cuenco tapizado por algunas plumas. En su interior se sitúan los huevos, a veces 2, generalmente uno solo. Macho y hembra se turnan en su incubación. Apenas han llegado, se suceden las luchas de los machos por delimitar un reducido territorio en el que las hembras construyen un nido nuevo o remodelan el del año anterior.
A continuación se producen las primeras cópulas. Los pollos son vigilados por los adultos como en guarderías. Sobre los 15 días de edad, el pico de los pollos, hasta entonces recto, comienza a curvarse y se oscurece el plumaje hasta alcanzar un tono gris al mes de edad. Las cebas son bastante largas. Los adultos alimentan a sus pollos regurgitando una especie de papilla nutritiva integrada por los microorganismos que capturan, junto con diversos jugos gástricos y plasma sanguíneo. Los pollos grandes complementan su dieta con los nutrientes que ellos mismos son capaces de capturar. Al mes y medio, el pico ya tiene las formas del adulto. Un mes más tarde, tras varios días de práctica y ejercicios, son capaces de volar. Recientemente se ha podido comprobar mediante rigurosos estudios científicos que los flamencos que crían en Fuente de Piedra se reúnen en grupos de partida a la caída de la tarde, para en un momento dado levantar el vuelo en dirección a las marismas del Guadalquivir, donde se alimentan durante algunas horas. Posteriormente regresan, todavía de noche, para alimentar a sus pollos. Esta circunstancia nos indica la interrelación que existe entre las diferentes zonas húmedas de la franja mediterránea. Por eso los humedales andaluces son tan importantes aisladamente como en su conjunto. De nada serviría proteger Fuente de Piedra si no hubiera un lugar protegido como Doñana, imprescindible para la correcta alimentación de los flamencos.
Actualmente la laguna de Fuente de Piedra está estrictamente vigilada de manera oficial por parte de guardas pertenecientes a la Agencia del Medio Ambiente de la provincia de Málaga. Así se evita la entrada furtiva de desaprensivos a la colonia y los vuelos rasantes de los aviones. Al mismo tiempo, un equipo de biólogos y naturalistas realizan importantes estudios científicos muy valiosos sobre la biología de los flamencos. La laguna de Fuente de Piedra está protegida por la ley como reserva integral. Cuando los pollos de flamenco son lo suficientemente grandes, se procede a capturarlos para su anillamiento. Esta es una operación de gran envergadura y que tiene que estar perfectamente organizada, en la cual participan más de 200 personas especialistas en el anillamiento científico de aves. Se colocan dos tipos de anillas, unas metálicas con una inscripción y otras más grandes de colores variables, con un código de letras y números visibles a larga distancia. De esta manera cada ejemplar queda marcado individualmente y los naturalistas pueden tenerlos controlados y seguir sus desplazamientos. Aparte del anillamiento, se toman una serie de datos muy valiosos, como son las medidas y el peso de estos animales. La supervivencia de las poblaciones de aves acuáticas europeas depende de que conservemos estas auténticas joyas de la naturaleza, como son la laguna de Fuente de Piedra y todos los humedales andaluces.